Hola queridos amigos de la cátedra, en esta ocasión voy a compartirles un poema que pertenece al libro El joven olvido del poeta chileno Rosamel del Valle. El poema se titula Entrada del reino y dice así: Me muevo y alguien se mueve detrás de mí, las sutiles corazas aprisionan un tiempo donde estoy entre almendros, la estatua es sabia a la luz. Yo debía proteger lo que soy, aunque todas las cosas saben hacerse notar, aunque el sol toma entre sus manos mis pasos. El brillante alguien que teme salir por sostenerme, tu boca lo dice a la hierba por las tardes. ¿Has visto cómo entra la voz en la tierra? Es un paso leve, tal vez el de la piedra dejándose tocar por el tiempo, el del polvo llamado por su propio nombre cuando el cuerpo desciende en los bellos huesos a cuestas. Entonces todo quiere cantar, las nostalgias entierran sus muertos, árbol del miedo que no sabe morir. Se evocan viejas rocas a orillas del mar, se ven barcos fantasmas, las sirenas hacen ruido junto al lecho del sol profundo. Lo que es una mujer en llamas, una imagen muerta para mañana. Teníamos una imagen, teníamos dioses, les pedíamos al sol y a la luna al mismo tiempo. Les pedíamos apoyo para seguir. Nuestros hombros se derrumbaban al peso de la luz. Ya nadie espera. Los pasos tienen su propia linterna y su propio pavor. Nuestra imagen vive en un jardín, en una niebla que es la flor de todo el año. Tal vez haya morados vitrales entre las hojas, un árbol donde el invierno deja sus plumas, o el olvido a solas con su fuego en el césped. Tú pasarás por esas naves, por esos caminos de ángeles sin ojos, por ese vacío que se levanta del pecho, por esa Verónica sin lámpara, con una luz junto a la piedra, donde la tierra se va a abrir. Hola a todos, saludos compañeros de la cátedra, por acá les habla Noemí. Bueno, estoy aquí para unirme a la celebración del 25 aniversario de la Cátedra de Literatura Agustín García. Por acá vengo a compartir un poco mis lecturas recientes. Estoy leyendo en este momento a Lida Franco Farías. Quería mostrarles un poco, leerles un poco los poemas que están acá en su antología poética. Y bueno, para ello he seleccionado 3 poemas de los que más me han gustado de esta antología poética para compartirlos aquí en este video del 25 aniversario de la Cátedra de Literatura. Bueno, el primero de los poemas que he seleccionado dice así: No nací para ocupar un espacio y nada más. Ignoro cuál será mi participación. Me tocó ser mujer y no me quejo. Me tocó caer en la humedad del tiempo, en la inhóspita sequedad de los caminos, pero aquí me quedo, entre escombros y desperdicios. Destruyan mi epidermis resentida, despedacen mis sueños, mi alegría, aniquílenme. Mas no pretendan sancionarme porque un día aparecí sobre la tierra y tuve voz y grité, y tuve fronteras y no quise despertar sin ellas, y tuve armas y allí están, perfiladas, inmóviles, ariscas. Bueno, este es el primero de los 3 poemas de Lida que seleccioné para este video aniversario de la cátedra. Me gusta Lida por el feminismo, ¿no? Comparte un poco eso, se gusta por la poesía feminista. Y bueno, acá les voy a leer el segundo de los 3 poemas que he seleccionado. Este dice así: Para ti soy tal vez una güera mujer, con el cabello levemente despeinado, digna de un cuadro renacentista, o de un ardiente cumplido, o de un piropo, dicho como al azar, como con rebuscada elegancia. De sobra sabes que me avergüenzo de ese otro ser que me esquilma y me avasalla, de repetir hasta borrarme el gesto heredado de pálidas enhiestas,
amas de casa remotísimas, pero ciertamente hay un rótulo en la sangre, una danza del vientre, una marca rotunda. Ten en cuenta, muchacho de las cavernas, que he ido ganando el derecho a perder de igual a igual el paraíso, la paciencia, a compartir la cama, el santo y seña, el mundo, 50-50, o no hay trato. Vete acostumbrando, hombre voraz, mujer no es solo receptáculo, flor que se arranca y herida va a doblarse en el florero, al fondo de la repisa, entre santos y candelabros y trastos de cocina. Una mujer es una mujer más sus uñas y sus dientes. Lo siento, caballero de brillante armadura, aquella doncella rompió el molde, creció. Y bueno, para finalizar, voy a leer este último poema de Lida. Este último dice así: yo venía de los bosques húmedos, en mi equipaje la inocencia, en sí misma dobladita, olorosa a preguntas. Me quitaron bosque y humedad, el equipaje revolvieron. Las preguntas me las fui respondiendo con el tiempo y de a poquito. Ahora no sé de qué sirve la inocencia, ni me importa. Bueno, estos 3 poemas de Lida particularmente pues me gustaron, me parecieron muy, bueno, quizá apropiados pues para mí, en lo personal pues me gustaron y por eso quise compartirlos con ustedes. Los disfruté, espero que haya sido de su agrado y bueno, nos vemos en un próximo video. Buenas a todos los compañeros, mi nombre es Antonio Alzuru y yo les vengo a hablar acerca de este, este libro que es una recopilación de todos los textos de Luis Alfonso Bueno que se llama Escrito está. Y dentro de él hay este libro que se llama Amuletos de Amor y Muerte, ¿sí? Que es uno de sus primeras obras y fue hecho en 1972. Este libro comienza con con esta referencia que dice: ponme como sello sobre tu brazo, ponme como sello sobre tu corazón, ponme en tu brazo como sello, que fuerte como la muerte es el amor. Y dice que es una referencia a Cantar de los Cantares, ¿sí? Y en la siguiente página dice a Blanca, que era la pareja de Luis Alfonso Bueno. Entonces, con esas dos referencias entendemos que nos vamos a encontrar con un libro donde Luis Alfonso Bueno va a contar acerca de cómo es el amor entre él y Blanca, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Salomón en su libro Cantar de los Cantares. Él comienza el libro con este poema que dice así, o una parte del poema dice así, no lo voy a leer completo, dice así: entro a tu cuerpo de amor como a un collado de trigos, aro en cálidas tierras y hay espigas doradas que soplan el misterio. Entro a tu cuerpo y después sobrevivo, varón de soledades junto al agua sagrada. Estas imágenes o esta forma de describir y todas estas cosas que hablan de huertos de trigo, de árboles frutales, de, de aguas sagradas, habla de limoneros, habla de holocaustos de corderos y cosas así, son bastante similares al libro de Cantares y, y claro, el libro de Cantares tiene como una especie de referencia al libro de Génesis en cuanto al huerto del Edén, porque así como Adán y Eva estuvo en un huerto del Edén, Salomón está diciendo que su relación está en un huerto de donde hay donde hay mucha provisión, donde hay muchas cosas
que ayudan a su relación, ¿me entiendes? O sea, están provistos por todas partes de bendiciones. Luis Alfonso Bueno comienza así. No sé si la forma en la que están ubicados los textos tengan algo que ver. O sea, no sé si él lo planificó de esta manera, pero luego en los siguientes textos ese hilo como que se rompe y aparecen estas cosas. En círculos de fiebre descifraron mi sangre, que al silencio establece ocres dragones vivos. Yo me inclino en la hora de tus lunas rendidas al misterio vibrante que inaugura tu cuerpo. El día espolvorea mis huesos y hasta el agua durable que ahora bebo de tu boca hoy quiso revelarme que mi tiempo es de fuego. A partir de aquí, de este poema, hay como un punto de quiebre en el que él comienza a colocar imágenes que ya no son tan brillantes, ¿no? Que ya no son tan... O sea, ya no tienen tanta luz. Por ejemplo, eso de ocres dragones vivos, si uno entiende que la primera referencia es de la Biblia y uno entiende que habla del huerto de que Salomón está viendo su relación como un huerto que está lleno de bendiciones por todas partes y que eso es una referencia a Génesis. En Génesis estaba Satanás y a Satanás se le ve como un dragón. Entonces, que él haya colocado esa imagen allí no me parece casualidad, pero algo quiere mostrar, porque no es la única, ¿sí? Luego aparecen otras cosas. Por ejemplo, me he plantado con venablos y truenos en medio de la tierra. Acarreo estos meses de caridad secreta, mi soledad golpea. Algo derriba los árboles y el llanto barre las hojas de la muerte. Y el texto continúa con imágenes de esta manera, ¿sí? Imágenes de esa forma. Hay otro texto con otra porción donde dice algo así: en mi palabra cohabitaron serpientes que destilaron sangre de viejos árboles, como en el huerto de Getsemaní. Otro huerto de la Biblia con una connotación negativa, si se quiere, donde Jesús lloró, donde lo arrestaron, donde se lo llevaron. Entonces, siguen, o sea, en el vientre de las horas pugnan reptiles, golpean lubricidades viscosas. Un niño se hunde en una calle ciega, cuelgan harapos de la tarde. O sea, siguen habiendo imágenes que son más oscuras, ¿no? Que son más tristes. Y así siguen habiendo árboles secos, las aguas sagradas de las que hablo al principio ya no están. Entonces, claro, no entiendo, no sé cómo tomármelo. O al menos yo lo leí, incluso lo releí, porque este fue un libro que me dieron en la cátedra de literatura y no recuerdo quién me lo regaló. Creo que fue Joan y Angélica quienes me lo dieron. Pero pasa eso, o sea, pasa que los 5 primeros poemas son como muy brillantes y te muestran como un área muy fresca de la relación, y luego pasa y aparecen dragones, aparecen árboles secos, aparecen cuervos, aparecen las aguas sagradas se secan. O sea, no sé, es como que de alguna forma Luis Alfonso Bueno se dio cuenta que dentro de las relaciones, o sea, si eran como un huerto, había que sembrar y cuidar y cuidar y cuidar y cultivar para luego poder cosechar todas esas cosas buenas de las que hablé al principio. Entonces quería compartirles esto con ustedes. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega. Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera hablar de este libro que se llama, con un provocativo título, se llama Dios no es bueno, de Christopher Hitchens. Christopher Hitchens es
se reconoce como un periodista británico, escribe para el New York Times Review, o sea, el segmento, el suplemento del New York Times en sus especificaciones de comentarios de libros. Este es un tipo brillante, es uno de los más reputados ensayistas, casi contemporáneo, aunque él ya murió en el 2020, creo que hacen la reseña de que él falleció. Casualmente este libro es de la editorial Debate, que es de la misma editorial del libro de los mitos de nuestro tiempo, de Calimberry, que la profesora Maylene me estaba recomendando. Entonces quiere decir que andamos casi por los mismos pensadores contemporáneos, porque en realidad cuando hacen esto es una colección, pues. El tipo es brillante, es bueno. Hay un comentario por ahí de Richard Hawkins, otro más importante que el filósofo, que comenta: si te invitan a un debate con Christopher Hitchens, no asistas, por favor. Es como que decir que no hay chance ni oportunidad de ganar. Pero entonces este tipo, imagínense, nada más aquí, este libro lo leí para el círculo de lectura, pero entonces hay una recomendación aquí desde el epígrafe, dice, o coloca un epígrafe de Omar Khayyam, del Rubaiyat, el famoso poeta persa. Dice: ¿y de verdad crees que Dios confió a unas hordas aguzanadas, fanáticas y muertas de hambre como vosotros semejante secreto y me lo negó a mí? Muy bien, ¿qué importa? Cree también eso. Es una burla, pues el tipo es muy satírico, muy satírico. En tal caso, yo lo que le concedo es que a este libro, del 1 al 10, yo le concedo la nota por lo menos 7 puntos. Porque lo que me parece es que él es recoge, como Sabater, recoge con acierto lo que importantes filósofos han dicho. Pero, por ejemplo, si uno quisiera leer o disfrutar del contenido, de las ideas centrales que están en este libro, con leer a Bertrand Russell basta y sobra. Y leer a Bertrand Russell es como que un poquito más elegante o más arriba en categoría. Bertrand Russell dijo las cosas que ya están dichas aquí. Que es el escepticismo como norma de vida, pues muy brillantemente, como con tal espíritu inglés. Hay una cita que él hace aquí ya al final del libro, sobre George Orwell, y la hace y rescato que es sobre George Orwell, porque precisamente George Orwell, él le dedica un libro a George Orwell. Dice: el ateo y la secta cuyas novelas nos brindaron una imagen imborrable de cómo sería auténticamente la vida en un estado totalitario. Dice que él escribió un ensayo que se llama La defensa de la literatura, y dice: para rebatir lo que sería un estado totalitario es una teocracia, y su casta dominante, para mantener su posición, tiene que creerse infalible. Es lo que denuncia aquí, pues. Eso dice Christopher Hitchens, que lo escribió George Orwell cuando estaba pensando y combatió muchos años contra el fascismo, pero en realidad también estaba pensando, como en su novela Rebelión en la Granja, en el comunismo, que era lo que refutaba, pues. En tal caso, del 1 al 10 tiene 7. Brillante Christopher Hitchens, con su provocativo título que se llama Dios no es bueno. Pero también yo recomendaría el libro al que voy a pasar ahora, que se llama Dios no existe, porque es más bien una compilación. Me parece que su mérito está allí. Otro libro que recomendaría es de Herrera Luque, que son una colección de ensayos o conferencias que me parece que son en lo que Bertrand Russell recogía como que las investigaciones, los apuntes previos que iba haciendo para sus novelas. Por ejemplo, aquí me parece que ese es el interés que tiene él cuando escribe una novela, cuando escribe sobre Bolívar, y dice acá, por ejemplo, rescata una cinta de Martin Heidegger que dice: el hombre, mientras más hombre, más solo está. Es decir, la soledad del hombre frente a sus grandes dramas, pues. Hay otra cosa acá, hay una cita que dice: los 4 hombres que centran la vida venezolana en más de medio siglo de vida republicana son Páez, Guzmán Blanco, Gómez y Rómulo Betancourt. Esa cita me parece interesante porque en realidad muchos recordarán que uno de los libros mejor escritos, magistrales de Herrera Luque, se llama Los 4 Reyes de la Baraja. Es decir, esos 4 tipos que cita allí. Y por supuesto, él también hace una como biografía, nota aquí análisis de la obra de Sigmund Freud. Y lo que hace es decir, por ejemplo, tomando una cita de Sigmund Freud: es peligroso enseñarle demasiado al hombre
cuánto se asemeja a los animales sin hacerle ver al mismo tiempo su grandeza, porque es lo que rescataba, según el mismo Herrera Luque, que era el consejo para prevenirse contra lo fuerte que era a veces ahondar en la obra de Sigmund Freud como psicoanalista que lo fue. Esa era la recomendación que él tomaba y decía que no era propia, sino que también venía del psiquiatra que se llama Viktor Frankl. Bueno, también me toma aquí por interesante en este libro de Herrera Luque, como dije, que es como las investigaciones, eso me parece a mí, no lo dice textualmente, las investigaciones como que sus previas a las obras que después realizó o las puede haber hecho simultáneamente, pero en tal caso habla aquí, por ejemplo, que en esa novela de esa novela que él tomó, que se llama La luna del Fausto, investiga sobre un personaje que buscando el dorado vino a dar en aquellas épocas coloniales hasta la casa del sol en Coro. Me pareció interesante o me da la pista para que investigue más sobre ese personaje de su novela Hutten, que era el personaje que estaba relacionado con el mito del Fausto. Y bueno, todas esas cosas de Francisco Herrera Luque siempre son muy interesantes de revisar. Un abrazo. Hola amigos de la cátedra, soy María de los Ángeles y hoy quería compartir con ustedes unos textos de Bertolt Brecht, Historias del señor Keuner, que es un escritor alemán, dramaturgo, poeta, narrador. Y bueno, para Walter Benjamin, él tiene trazos chinos, es astuto, reservado, gentil y extremadamente capaz de adaptarse a nuevas situaciones. Para otros se trata apenas de un alter ego del propio Brecht. Algunos lectores lo aproximan al enigmático personaje K de Franz Kafka y otros a Monsieur Tess de Paul Valéry. Sobre cualquier ángulo que se considere, el señor Keuner es una mezcla de filósofo y de hombre de acción, cuyas peripecias fueron escritas por Brecht a lo largo de 30 años, de 1926 a 1956. Entonces, Bertolt Brecht, él fue exiliado, ¿no? Huyó del nazismo, escribió y pensó sobre Hitler y todo este régimen. Y es un personaje, un pensador muy interesante. Y bueno, también sus obras de teatro son muy buenas, su poesía también. Y lo interesante de él es que él era comunista, pero no se vinculó a ningún partido. Sin embargo, sus pensamientos sirven para reflexionar sobre esta idea del comunismo, ¿no? Y su aplicación. Por eso lo plasma de una forma tan práctica en su teatro, ¿no? En ese concepto de extrañamiento, en la posibilidad de producir en el lector ese efecto. Voy a leer algunos textos. El primero se dice así. Me disculpa que está en portugués. El reencuentro. Un hombre que el señor K no había visto hace mucho tiempo lo saludó con estas palabras. ¡Ay, el señor no mudó nada! Oh, y dijo el señor K, empalideciendo. Porque para el señor K, pensar significa transformarse. Es muy importante porque es la manera en que los hombres descubren sus ideas y quiénes son. Por ejemplo, en este otro texto, Conocimiento de los hombres. El señor Keuner tenía poco conocimiento de los hombres. Él decía, conocimiento de los hombres solo es necesario cuando hay exploración. Pensar significa transformar. Cuando pienso en alguien, yo lo transformo. Casi me parece que él no es absolutamente como es, pero que pasó a ser así cuando comencé a pensar sobre él. Otro texto me gusta mucho es la idea o cómo él rescata la idea de manejar para significar las cosas. Por ejemplo, el señor K había aprendido a manejar un automóvil, pero todavía no lo manejaba muy bien. Yo solo aprendí a manejar un automóvil. Él se disculpaba. Pero tenemos que dirigir dos, esto es, también aquel que va al frente del nuestro. Apenas cuando observemos cuáles son las condiciones del tráfico para un automóvil que va enfrente, es cuando juzgaremos sus obstáculos, es cuando sabremos cómo proceder en relación a este automóvil. Y como dicen los memes, no estamos hablando de automóviles. Y otro texto sobre conductores, dice dos conductores. Conozco un conductor que sabe bien las reglas del tránsito, las respeta y sabe recurrir a ellas.
acelera hábilmente, enseguida mantiene una velocidad uniforme, cuidando el motor, y así abre camino entre los demás vehículos, con audacia y cautela. Otro conductor que conozco procede de manera diferente, pero en su camino está interesado en el conjunto del tránsito y de él se siente una partícula. No reclama sus derechos y no se destaca personalmente. En espíritu, maneja con el carro que va enfrente y con aquel que sigue atrás, teniendo un continuo placer en el avance de todos los carros y también de los transeúntes. Entonces existen dos tipos de conductores. Y bueno, entonces esas cuestiones, esos cuentitos te ayudan a pensar, digo yo, ¿no? A reflexionar qué tipo de persona eres tú, de qué lado estás, ¿no? Y finalmente quería sobre la traición, que dice, el hombre no puede prometer nada, que el brazo le promete a la cabeza, que continuará un brazo y no se tornará un pie, pues cada 7 años él es otro brazo. Si uno traiciona el otro, traiciona el mismo al cual le prometió. En la medida en que alguien a quien algo fue prometido se ve circunstancias siempre nuevas, es por tanto transforma conforme las circunstancias y se es otro, ¿cómo debería ser mantenida a él la promesa hecha a un otro? Aquel que piensa traiciona, aquel que piensa nada promete, excepto que continuará siendo un individuo que piensa. Este último texto es interesante, ¿no? Porque, como les dije, me hace pensar en diferentes cuestiones. Pues se me vino a la cabeza, no sé, la monogamía, pero también la divergencia de ideas que pueden habitar en la misma mente, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que lean los textos de Bertolt Brecht y nos vemos en una próxima ocasión. Hola a todos. Hoy les voy a comentar este libro que ya les mencioné el otro día, de Umberto Galimberti, Los mitos de nuestro tiempo. Él comienza hablando de mitos individuales, como el mito del amor materno, el mito de la identidad sexual, el mito de la juventud. El del amor materno en particular me resultó muy impactante, porque él habla de cómo en otra época las mujeres tenían como una red de apoyo más amplia para el cuidado de los hijos, porque todas las madres eran madres de todos los hijos y se vivía como de un modo más comunitario estas experiencias, y que en cambio ahora, con todo esto del individualismo, la madre se ve prácticamente aislada entre 4 paredes, enfrentando pues todo tipo de situaciones para las que a veces, pues, yo qué sé, yo creo que intenta explicar un poco lo de las madres que asesinan a sus hijos. Luego, en el mito de la juventud, me gusta mucho también cómo él plantea esto de cómo nuestra época, pues obviamente no le da primacía a esa edad de la vida, despreciando a los adultos, a los mayores, y analiza cómo estos ancianos en otras épocas eran apreciados de otra manera. Habla también del mito de la inteligencia, que me encantó, porque plantea cómo las escuelas y los gobiernos se centran más en un tipo de inteligencia que él llama convergente, que es más alguien que sabe un poquito de todo, pero que no sabe mucho de nada, y pone en valor más bien la inteligencia divergente, que tiene que ver con la creatividad, con otro tipo de capacidades que deberían valorarse de igual manera. Habla del mito de la moda, también genial, del mito del poder, también interesantísimo, el mito de la psicoterapia, de la locura. Y bueno, ahorita he comenzado con los mitos colectivos, específicamente con el mito de la técnica, y también pues me va gustando muchísimo.
Bueno, ya ven que solo lo llevo por la mitad, pero de verdad que siento que es uno de esos libros que merece muchísimo la pena porque nos ayudan a cambiar nuestra manera de ver el mundo en el que vivimos, nuestra manera de entender nuestro presente. Y bueno, yo creo que siempre es valioso esta operación de desmontar un poco esos lentes o perspectivas a través de las cuales vemos el mundo y que a veces como que las damos por sentadas y merece la pena detenernos a analizar, a cuestionar y a decidir si realmente esos mitos que estamos utilizando nos sirven o no nos sirven. Hola, hola, hoy voy a compartir con ustedes un poema que se encuentra en esta antología. La antología se llama Quieren callarnos, sería una traducción libre. Es una antología organizada por Mel Duarte, que es una escritora negra brasileña. Y tiene un prólogo de Conceição Evaristo, que es una escritora que ya he compartido con ustedes. Esta antología es bastante particular porque, por ejemplo, el subtítulo es Poemas para ser leídos en voz alta. Entonces la particularidad de ella es que son poemas que pertenecen al género del slam. El slam nació en Chicago en 1980 más o menos por Mark Smith y se popularizó aquí en Brasil en el 2008 por Roberta Dávila. La particularidad del slam es que es poesía para ser hablada. Hay competencias de slam y bueno, entre los varios criterios son que no puede existir música, es solo la voz, y también los poemas no pueden durar más de 3 minutos. Entonces es como un recital a micrófono abierto. Son poemas que se conectan con el origen de la poesía, que era poesía cantada, con poesía para ser recitada. Y el poema que voy a compartir con ustedes es de Luz Ribeiro y el poema se llama Je ne parle pas bien. Es un poema que, bueno, repite ese verso a manera de anáfora y va a hablar precisamente del idioma, ¿no? Y de cuestionar la lengua, y la lengua sobre todo traída del colonizador. Hay una parte del libro de Fanon, Piel Negra, Máscaras Blancas, que dice que una de las cosas más difíciles de hablar y de hablar sobre el tema de la esclavitud es precisamente decirlo y aprender la lengua del colonizador, ¿no? Y solamente hablar de esa lengua, a través de esa lengua. Entonces el texto un poco viene a reflexionar sobre eso. Y esa parte de yo no hablo bien, es yo no hablo bien o yo no voy a hablar bien lo que he aprendido de ti. Entonces reflexiona mucho sobre, en el caso del portugués, cómo es ese portugués, cómo es hablado ese portugués, y cómo suena en el oído ese portugués hablado aquí en Brasil. Este poema está en YouTube, entonces voy a compartir el video con ustedes. Este libro tiene muchísimos detalles, por ejemplo, la diagramación y la ilustración de las escritoras. Bueno, todas están así, todas aparecen así. Y en el video aparece un poco de esos detalles que el libro también tiene. Hay una parte del poema que me gusta mucho, que va a hablar de la segregación y de la separación, y justamente en el poema es esta parte que está acá, que está dividida, fragmentada, separada justamente, y bueno, en ese sentido está la visualidad en la poesía también, y bueno, eso va a aparecer también en la voz. Y bueno, les dejo el poema entonces. Excuse-moi, pardon, mais je ne parle pas bien français, je ne parle pas bien anglais non plus, je ne parle pas bien, 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 moi, eu, ai, me, eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que aprendi a conjugar foi me ensinado com a missão
missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subentendem que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes. Em costas de courus pretos, nos terreiros de Umbanda evocam entidade e liberdade com o idioma que tentou nos prender. A cada sílaba separada, relembro do quanto fomos e ainda somos segregados. Nos encostaram na margem devido a uma falsa abolição que nos transformou em bordas. Mais je ne parle pas bien. Je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. Tiraram de nós o acesso à ascensão, mas eis que da beira ressurgimos. Reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas ensinadas que são aprendidas, muitas não compreendidas. Salve a cada gíria. Je ne parle pas bien, mas temos funk e blues. De Baltimore a Heliópolis, com todo respeito, Edith Piaf, não é você quem toca no meu set list. Eu tenho dançado ao som de cole, cole, cole la petit, cole, cole, cole la petit, je ne parle pas bien. O que era arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo o futuro da história. Mas não me peçam para falar bem, não me peçam para falar bem, não me peçam para falar bem, parce que je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, rien. Eu é que não vou falar bem de nada do que vocês me ensinaram. Hola, ¿cómo están? Yo soy Adri y en esta oportunidad les quiero compartir un cuento corto de Ted Chiang, de esta antología de cuentos que me gusta mucho. Es un cuento que releí ayer releí por tercera vez y me gusta mucho. Es como una zona de confort, esta antología de cuentos. Y este cuento corto se llama La evolución de la ciencia humana. Es un cuento de ciencia ficción y me gusta mucho porque presenta en un formato bien divertido una aproximación a estos temas de la ciencia ficción en cuanto a cuál es el rol del humano luego de la evolución de sus creaciones. Entonces, normalmente o más comúnmente en la ciencia ficción, el humano es o el opresor que crea esta subespecie y la domina, la esclaviza o de alguna u otra forma muestra su dominio sobre esta otra creación, o es el oprimido. Entonces está en esta búsqueda de la salvación, de salir de este estado de ser el oprimido. Entonces esas son como las dos perspectivas más comunes en las que la humanidad es el protagonista que lucha, el protagonista que de alguna u otra forma lidera. Pero la evolución de la ciencia humana plantea una perspectiva en la que el humano está en un estado simplemente inferior y está resignado a este estado. Entonces es una perspectiva en la que no somos un representante activo, un personaje activo, una entidad activa que busca algo, sino que simplemente estamos en la aceptación, en la fase final, supongo, de nuestro rol como seres inferiores. Les voy a leer los dos primeros párrafos y los dos últimos párrafos como para tener una idea del viaje. Hace 25 años desde la última vez que un informe de investigación original fue enviado a nuestros editores para su publicación, lo que hace que este sea un buen momento para revisar una cuestión muy discutida por aquel entonces. ¿Cuál es el papel de los científicos humanos en una época en la que las fronteras de la indagación científica han quedado más allá de la comprensión de los humanos? Sin duda, muchos de nuestros suscriptores recordarán haber leído artículos cuyos autores eran los primeros individuos que habían obtenido los resultados que describían.
Pero cuando los metahumanos comenzaron a dominar la investigación experimental, tendieron a comunicar sus descubrimientos solo vía TDN, transferencia digital neuronal, dejando que las revistas publicasen explicaciones de segunda mano traducidas al lenguaje humano. Sin la TDN, los humanos no podían apreciar completamente los avances anteriores ni utilizar de forma efectiva las nuevas herramientas necesarias para realizar investigaciones, mientras que los metahumanos siguieron mejorando la TDN y dependiendo de ella cada vez más. Las revistas para el público humano quedaron reducidas al papel de meros vehículos de divulgación, y además no demasiado buenos, puesto que incluso los humanos más brillantes se quedaban perplejos ante las traducciones de los últimos descubrimientos. Así continúa describiendo el estado al que se redujo la ciencia humana y cómo simplemente fue quedándose atrás. Y hacia los últimos párrafos de esta nota editorial, porque eso es lo que es el cuento, ese es el formato, dice: como resultado, la cultura humana tiene buenas posibilidades de sobrevivir hasta muy lejos en el futuro, y la tradición científica es una parte vital de esa cultura. La hermenéutica es un método legítimo de indagación científica y aumenta el acervo del conocimiento humano de la misma forma en la que lo hacía la investigación original. Lo que es más, los investigadores humanos pueden descubrir aplicaciones que pueden pasar por alto los metahumanos, cuyas ventajas tienden a provocar que nuestras preocupaciones les pasen desapercibidas. Por ejemplo, imaginen que la investigación ofreciera esperanzas de una terapia alternativa de aumento de la inteligencia, una que permitiera a los humanos mejorar gradualmente sus mentes hasta nivel equivalente al metahumano. Esa terapia ofrecería un puente para superar lo que se ha convertido en la mayor división cultural en la historia de nuestra especie. Pero los metahumanos podrían no pensar siquiera en explorarla. Solo esa posibilidad justifica la continuidad de la investigación humana. No debemos sentirnos intimidados por los logros de la ciencia metahumana. Deberíamos recordar en todo momento que las tecnologías que hicieron posibles a los metahumanos fueron inventadas originalmente por humanos, y ellos no eran más inteligentes que nosotros. Entonces, esta idea de que nos queda resignarnos y que las evoluciones o los descubrimientos humanos se reduzcan a eso, descubrimientos humanos que podrían afectar a la sociedad humana, pero que hay otro ser a nivel superior cuya evolución tiene un impacto universal. Ese era nuestro rol. Ahora nosotros estamos degradados a este rol secundario de secundario, y simplemente tenemos que aceptarlo, y tiene como, a mi parecer, un final agridulce, buscando el lado positivo de todo, pero al mismo tiempo está ese componente de resignación de está bien, este es nuestro nuevo rol y ya, es lo que tenemos. Quizás es una visión pesimista, pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Chao. Hola amigos de la cátedra, Andreina Valeria de vuelta con ustedes. El día de hoy yo les quería compartir que me uní a un grupo cultural, se llama Autores Venezolanos en Argentina. Les leo rápido su misión. Somos una comunidad de autores venezolanos con el propósito de acompañar los procesos creativos de desarrollo y expresión de sus integrantes para potenciarlos como agente de cambio a través de sus obras. Entonces, ellos participamos en proyecciones de eventos culturales también para promover libros autopublicados, dar a conocer estas obras. Y yo los conocí a ellos en diciembre del año pasado en un evento cultural de Venezuela, en un stand donde me explicaron y yo me sentí muy identificada, y quería comentarles que con mucha alegría pudimos participar de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, el FILBA, este año, y realmente ha funcionado como una proyección tanto para medios de comunicación como también para que nos conozcan otras personas que se quieren adherir ahora al grupo, y eso ha llevado también a que se abra la posibilidad de otro tipo de eventos culturales. También se está proyectando a nivel nacional. Si alguno también de los que vea este
este video se quiere unir, quiere enviar alguna propuesta, estamos abiertos a eso. La verdad muy emocionados con el proyecto. Y bueno, eso era principalmente lo que les quería comentar de alguna forma, que es interesante como nosotros, al ser migrantes, venezolanos específicamente, que es una cultura, si bien latina como la argentina, es distinta. Pero también lo que conseguimos en común, somos personas con carreras muy distintas, incluso con estilos muy distintos al escribir. Lo que también tenemos en común es que tenemos varios años ya viviendo en Argentina, y eso también nos consolida de alguna forma a lo que es la fusión de estas culturas, la adaptación, la proyección con una visión también positiva, ¿no?, de lo que es migrar. Les quería comentar eso, y rápidamente, como les había dicho, ese diciembre los conocí. Yo en ese stand conseguí esta obra que se llama Cien Volando, es de Verónica Ortega Álvarez. Sí, a medida que pueda voy a irles compartiendo algunas obras de los autores de este grupo. Ella es de Barquisimeto, oriunda de allí, es traductora de oficio y escritora de vocación. Estudió en la Universidad Central de Venezuela Letras, y estos son cuentos muy breves, y a mí me pareció que la gran dificultad de hacer una compilación de cuentos breves es el hecho de que de alguna forma se vaya a repetir la fórmula, cosa que a mí me parece que Verónica pudo sortear bien con el hecho de que son muy diversos los cuentos. Me atrevería a decir que capaz fueron escritos en momentos distintos, tienen un estilo muy distinto, temas distintos, referencias también a filosofía, a otras cosas. A mí me gustó se llama 7, están todos con títulos de números, aunque algunos tienen otros títulos, por eso me parece que no fueron concebidos para ir todos juntos, pero de alguna forma sí tienen esta coincidencia, ¿no?, de la autora. Este se llama 7. Nadie la esperaba. Se introdujo silenciosamente por la rendija del correo y ahí se quedó horas, esperando ser encontrada. Fue un alivio salir finalmente del encierro del sobre, pero enseguida comenzaron a caerle encima unas gotas amargas, y todo su cuerpo empezó a temblar por efecto de la risa estruendosa que salía de la garganta de su lector. También le llovieron encima saliva y lágrimas. Recordó el momento de su nacimiento. Su autora también había llorado, pero no de risa, sino de dolor. Un dolor que no conmovió al destinatario. Apenas terminó de leerla, encendió un fósforo y la quemó. Verónica Ortega Álvarez, Cien Volando.